Buenos días. Pues, queridos amigos, estamos presentando los libros en que se han concretado los dos de los 5 congresos del tercer Congreso de Literatura Contemporánea en Castilla y León. Ya saben ustedes, ya sabéis que por razones de pragmatismo, por razones de eficacia, acabamos con el modelo anterior, que era convocar todo junto, 3 días que acababan siendo atropellados por la urgencia. Decidimos dividirlo por géneros y convocarlo en cada una de las universidades de Castilla y León, y un quinto dedicado a la crónica taurina en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Bueno, malo, mejor dicho, nos llevó por delante la pandemia y únicamente se pudieron celebrar presencialmente los congresos de Valladolid, dedicado a narrativas hiperbreves y transmedia, que coordinó Carmen Morán, y el de León, que fue el primero, Relatos de viaje y novela, coordinado por Natalia Álvarez. Ahora ellas inmediatamente van a explicar sobre las actas de estos congresos, no las actas, mejor los libros que las actas. Yo únicamente quiero subrayar el agradecimiento y la admiración del Instituto a ambas colegas, tanto a Carmen Morán como a Natalia Álvarez. Vamos a ver, fueron 2 congresos especialmente difíciles y muy bien planteados y magníficamente desarrollados. Especialmente difíciles, ¿por qué? Carmen Morán y sus colaboradores tenían que afrontar algo completamente nuevo, y lo nuevo siempre plantea más dificultades que lo que ya está hecho, porque lo que ya está hecho se sabe por dónde hay que ir, luego si irá mejor o peor, pero el camino está trazado. Sin embargo, Carmen y sus colaboradores tuvieron que afrontar las narrativas hiperbreves y transmedias, géneros completamente nuevos. Y en este sentido, Castilla y León y este congreso han sido pioneros en el estudio de esa nueva literatura. Y Natalia Álvarez y sus colaboradores pues tuvieron también un reto muy difícil. ¿Por qué un reto muy difícil? Relatos de viajes y novela. En Castilla y León hay magníficos escritores de literatura de viajes y narradores. Y claro, esto también constituye de otra índole, pero constituye un problema muy serio. Uno de los clásicos contemporáneos, sin ningún tipo de duda, de la literatura de viaje es Jesús Torbado. Y a Jesús Torbado, sin embargo, nunca se le había dedicado la atención académica en un congreso de estas características. Y aquí se ha hecho. Que es un congreso muy bien planteado desde el principio, revisando lo que era menester revisar, poniendo a Jesús Torbado en su sitio y después entrando en esta selva de la narrativa y los libros de viaje en Castilla y León. Es una selva que ha quedado perfectamente, maravillosamente ordenada. De manera que vuelvo al principio de estas palabras y concluyo ya. Tanto el Congreso de León, que fue el primero, como el Congreso de Valladolid, que fue el segundo, y los únicos que hemos podido celebrar de momento presencialmente, han sido 2 congresos magníficos. Y el Instituto Castellano de la Lengua y yo personalmente estamos muy orgullosos de esos congresos y muy agradecidos tanto a Carmen Moral como a Natalia Álvarez, que son puntales en la vida académica del Instituto. Muchas gracias. Querida Natalia, fue el primer congreso de León, de manera que debes intervenir en primer lugar. Además, que por orden alfabético también te corresponde. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo Santonja, y buenos días. En primer lugar, yo tengo que agradecer al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que promoviera una suma de esfuerzos y de voluntades conjuntas, y a todas mis colegas del resto de universidades públicas de nuestra comunidad, porque yo creo que hemos conseguido, ¿no?, el sacar adelante pues una labor complicada, y seguro que vendrán otras muchas en el futuro que nos pueden hacer avanzar en el conocimiento de nuestra literatura regional. Y yo, en segundo lugar, también tengo que agradecer pues las contribuciones en este volumen. Lo quiero enseñar porque es que es tan bonito, me parece que ha quedado preciosamente editado, es muy hermoso. Quiero agradecer las contribuciones de investigadoras e investigadores
del ámbito tanto nacional como internacional que aportaron sus contribuciones para que este libro saliera adelante. El resultado creo que ha sido pues, hermoso, como estaba diciendo, un volumen además que se centra en las múltiples manifestaciones del relato de viajes y de la novela en las letras castellano-leonesas. Se centra en valorar críticamente su situación dentro del contexto actual, en analizar todos sus aspectos temáticos, ideológicos, estructurales y caracterizadores. Bajo ese prisma hemos intentado dar buena cuenta de la evolución de la literatura de la región en el siglo XXI, como se hace también en el resto de volúmenes, atendiendo a otros géneros, perfilando qué se cuenta y cómo se cuenta, mediante un recorrido por la literatura que combina visiones panorámicas y, como no podía ser de otro modo, con importantes escalas de sesgo más parcial o individual. El libro, como bien decía Gonzalo Santonja, se abre con un pórtico de honor, ¿no? Que tenía que estar ahí y que es un merecido homenaje al periodista y escritor Jesús Torbado, un referente indiscutible de la narrativa española que falleció en 2018 y un referente indiscutible tanto en novela como en relato de viajes, en libro de viajes. O sea que era necesario que se abriera con esta figura. La segunda sección ya enfoca más la mirada a pleno siglo XXI, pone la atención de modo específico a través de 6 estudios en la exploración del papel que ha alcanzado el relato de viajes en el panorama actual de las letras castellano-leonesas. Sitúa primero el enfoque de esta manera panorámica en todas las redes del sistema literario y en las nuevas modalidades de esta categoría. Y tras un amplio abanico, mostrado en una contribución, digamos que panorámica e introductoria, se ofrecen calas ya también en algunos de los cultivadores de esta narrativa. Andrés Martínez Oria, Jesús Díez Fernández, Julio Llamazares, Bruno Marcos, así como algunos de los títulos que se han publicado en pequeñas editoriales. La tercera y última sección es más amplia, está compuesta por 14 investigaciones sobre la novela actual. Las dos primeras nuevamente intentan abordar un sesgo panorámico y creo que tratan dos temas fundamentales dentro de la narrativa de nuestros días, ¿no? Inicialmente la evolución del tratamiento literario del paisaje en la novela del siglo XXI, con escritores de generaciones jóvenes que están innovando, que reflejan realmente un cambio respecto a los precedentes, y la segunda panorámica sobre Castilla y León como territorio criminal, por decirlo coloquialmente, ¿no? Ofreciendo una panorámica de autores y de escenarios de novela negra. Las siguientes aportaciones ya sí que se organizan de modo inevitable en torno a figuras individuales, figuras destacadas de la comunidad, algunas ya con un recorrido muy dilatado, como Luciano G. Ejido, Elena Santiago, José María Merino, Luis Mateo Díez, Julio Llamazares, Gustavo Martín Garzo, Moisés Pascual Pozas, Andrés Martínez Oria o Tomás Sánchez Santiago. Y posteriormente ya se centran en generaciones más jóvenes, que son objetos de las últimas contribuciones, por ejemplo, José Manuel de la Huerga, Juan Manuel de Prada y Pilar Fraile. En conclusión, y por resumir mucho, en las primeras décadas del siglo XXI se ha reafirmado el alcance de la narrativa de Castilla y León en las categorías estéticas en las que ya se había destacado dentro de estos dos géneros de relato de viajes y de novela, y a ello creo que se ha sumado el cultivo de nuevas manifestaciones en ambos géneros, y eso queda puesto de manifiesto en el volumen. El relato de viajes muestra nuevas cartografías entre lo canónico y lo posmoderno, con viajes geográficos e interiores y con nuevas vías de exploración que no huyen ni del testimonio crítico ni del componente cultural. La novela la podríamos dividir como en dos bloques grandes, si queremos hacer este tipo de tipologías. Tendríamos que hablar de novela de sesgo realista, pero también de otra categoría no menos importante, que es la novela del ámbito de lo insólito, de lo fantástico. En la novela de sesgo realista podemos ver que se refleja la evolución del retrato literario de Castilla y se ofrecen versiones paródicas del fracaso del regreso al campo. Se potencia también la literatura política comprometida con nuestra memoria histórica para explicar lo que somos y los conflictos que todavía han quedado sin resolver. Se desarrolla la ficción criminal histórica, sin olvidar la autoficción, la metaliteratura y otros resortes y tendencias narrativas. En la sección de la novela de la vertiente de lo insólito se perfilan bien cartografías realistas que de pronto importan elementos fantásticos que tienen una gran fuerza, o la manifestación de lo extraordinario implicado en lo ordinario. Se reivindica la fantasía, se reivindica también lo mítico para entender la vida, y se incide en la crisis y en la crítica social desde el gótico cotidiano o desde el absurdo, lo grotesco, la parodia y lo pseudofantástico.
Como vemos, toda esa vertiente de lo fantástico tiene una gran fuerza en la tradición de nuestra literatura regional y desde luego no se trata de una narrativa de evasión, sino con un gran peso de lectura crítica de nuestra realidad. El corpus susceptible de análisis, yo debo reconocer que es tan amplio que resultaba imposible abarcarlo en su totalidad en una sola publicación. Esto es así, ¿no? Claro. No es capacidad de autocrítica, sino que es la pura realidad y creo que es una fortuna para nuestras letras el decir esto. Están surgiendo nuevas voces, las generaciones y los escritores consolidados están escribiendo continuamente y evolucionando dentro de su propio universo literario y esto hará que tanto por la diversidad generacional como por la diversidad estética pues nos veamos obligados a completar este estudio con futuras monografías que por un lado amplíen la nómina de escritores con esas nuevas voces muy interesantes y que por otro pues profundicen en la obra de algunos de los que ya hemos considerado en este libro. En cualquier caso, a pesar de esas futuras pues, ampliaciones de este estudio, creo que sí que en este libro se ofrece en sus páginas una aproximación de referencia y de referencia a gran parte de los elementos fundamentales que configuran las obras de las diferentes generaciones de creadores en activo que cultivan tanto el relato de viajes como la novela. Y bueno, esa ha sido nuestra intención, así que de nuevo gracias pues, a todos los que permitieron, ¿no? Y contribuyeron a que se celebrara el Congreso en su momento de modo presencial en León y a todos los que han participado en este libro dedicado a ambos géneros. Muchas gracias, Natalia. Libro inventario, libro fuente y libro referencia. Indudablemente ha sido así. Bueno, pues muchas gracias. Me toca a mí presentar este segundo libro, no actas. Ahora explicaré por qué me parece preferible la denominación de libro, dedicada a las narrativas, mejor dicho, hiperbreves y transmedia en Castilla y León. Lo hemos coordinado Eva Álvarez Ramos, Guillermo González Pascual, compañeros míos ambos en la UBA, y yo misma. Lo primero que me gustaría destacar es la iniciativa que tuvo el Instituto a la hora de convocarnos a las universidades públicas de Castilla y León, que de esta manera hemos colaborado, hemos unido nuestras agendas de una manera además muy fructífera, porque a raíz de estos congresos han surgido nuevas actividades de colaboración y yo creo que así es como debemos entender la cooperación entre organismos de la misma comunidad autónoma. Decía que son libros más que actas porque ha pasado un tiempo entre la celebración del Congreso, que todos vemos con nostalgia. Se celebró en aquella añorada vieja normalidad. Creo que todos recordamos con especial cariño los cafés que nos tomamos, los ratos de charla que compartimos entre unas ponencias y otras, incluso las apresuradas comidas del Congreso entre las diferentes sesiones, algo que antes era tan común y que ahora nos parece utópico. Volveremos a ello. Esperemos que más pronto que tarde. Entre la celebración de aquellos 2 días, 5 y 6 de febrero, de aquel encuentro tan cálido, y la redacción de los textos, la preparación y edición de los textos, pasó un tiempo demoledor. Fue el tiempo del confinamiento, de la pandemia, que poco ha tenido de bueno, pero si algo ha tenido es que en este caso ha servido para sedimentar los trabajos que habíamos llevado a cabo. Y de alguna manera el fruto que ahora ofrecemos en el libro es un fruto más reposado, más sedimentado, que no consiste únicamente en la transcripción de las ponencias, sino que incorpora los debates y las cuestiones que se plantearon de una manera más integrada, y yo creo que por eso debe ser considerado un verdadero libro. El tema que afrontábamos era casi el más novedoso. Hablábamos de la narrativa breve, pero también hiperbreve, no solo el microrrelato, sino ese algo un poco más amplio que es la microficción, y también las interacciones de estas formas breves con los nuevos formatos de comunicación digitales, es decir, la
la ficción o la escritura en redes sociales, en medios digitales y los hibridismos transmedia que pueden darse entre estos nuevos medios y la antigua tecnología de la escritura. La presencia de la narrativa en esos medios nuevos y también la presencia de esos medios nuevos en la escritura, en libros, vamos a decir, convencionales, que los incorporan no solamente como temas o como motivos, sino a veces también asimilando elementos constructivos, estructurales y de lenguaje a la hora de construir los relatos, las ficciones. En el conjunto de estudios tuvieron cabida un panorama general llevado a cabo de manera además muy grata, realmente muy amena. Todo el que lo lea forzosamente concluirá esto, por Angélica Tanarro, y se reúnen una serie de estudios particulares sobre autores o bien sobre diferentes temas. Entre los autores, pues cabe destacar, junto con grandes maestros como Delibes o como Umbral, que no podían faltar, a otros perfectamente consolidados como Pereira, Merino, Aparicio, Luis Mateo Díez, y también autores más jóvenes, pero de trayectoria también muy consolidada, como pueden ser Alejandro Cuevas, Javier García Rodríguez, Rubén Abella, Óscar Esquivias o Alberto Olmos, y me dejo a muchos forzosamente. También coincidimos diferentes generaciones de investigadores y creo que eso es bueno. Me parece que otro de los valores que se deben destacar del Congreso y de este libro que ha nacido de él es el que obliga a la crítica a hacer lo que debe. La crítica literaria, la crítica académica, que no debe estar callada. Tiene una misión muy importante, una misión canonizadora, y de alguna forma este libro es una apuesta por un canon. No es una apuesta cerrada, obviamente, es una apuesta abierta, negociable. Todo canon es siempre un canon vivo, un canon que se redefine, que se negocia, pero para ello la universidad, la crítica y la academia deben hacer una apuesta. Y esa apuesta tendrá que tener su contestación, tendrá que tener sus críticas y tendrá que dar lugar a debate, pero tenemos que mojarnos. Y creo que eso es lo que hemos hecho en este libro, nos hemos mojado. Si para bien o para mal, eso debe ser el lector quien lo decida, y adelanto que habrá muchas objeciones. Incluso nosotros mismos nos hemos sorprendido y en algunos casos para mal. Hay pocas mujeres, pero es que hay pocas mujeres que estén haciendo relato o microrelato, y curiosamente yo creo que donde más hay, donde más se empieza a ver es en las formas nuevas. Nosotros simplemente somos testigos de algo que hemos visto en un momento. Habrá que esperar unos años para que se vaya redefiniendo el panorama. Entre las contribuciones, algunas abordan fenómenos como la escritura de microtextos a caballo entre la prosa y la poesía en redes sociales, o algo tan interesante como la industria del videojuego, que es una forma de narrativa en Castilla y León, y también la representación de Castilla y León en el mundo del videojuego, de Castilla y León, de su historia, de sus identidades en el imaginario generado por esta industria tan potente a la que no podemos permanecer en la ignorancia. Otro tema de gran actualidad con el que se cierra el libro, por cierto, como es el tratamiento del motivo de la España vaciada, que tanto nos compromete en Castilla y León, y el motivo del regreso al campo, del regreso al ámbito rural, más o menos espectacularizado en las ficciones contemporáneas. Es algo que estudia José Luis Calvo Carilla y que está presente en libros como Alabanza de Alberto Olmos. Me parece que es un tema que también era importante destacar. En total son 24 capítulos, más la introducción. Creo que son, eso, como decía, una apuesta por un intento de lectura comprensiva y una toma de pulso de lo que se está haciendo. Me gustaría destacar, porque es algo
especialmente entrañable el que el investigador más joven de cuantos participaron en el Congreso y participan en el libro, Adrián Velasco Sáenz, haya dedicado su ponencia a Jiménez Lozano, que nos dejó poco después de celebrado el Congreso, cuando ya la pandemia se cernía sobre nosotros, y me parece que es el homenaje más hermoso que le podíamos hacer. Y poco más tengo que añadir, simplemente quiero reiterar el agradecimiento al Instituto de la Lengua de Castilla y León por habernos invitado a hacer lo que no dejan de ser nuestros deberes, el pronunciarnos como críticos de la creación contemporánea y llevar a cabo esta lectura contemporánea histórica que caducará, seguro, que será sustituida por nuevas lecturas, pero que tiene su importancia porque es romper una lanza a favor de la creación contemporánea.